Buenos días, queridos hermanos, hermanas. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo han estado? Buenos días, Sergio. Buenos días, queridos hermanos. Por la gracia de Dios, vamos a predicar hoy día Oseas 2 del 1 al 13, como ya está anunciado. Pero antes, por favor, vamos a empezar orando, ¿sí? Vamos a empezar orando, por favor. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos conoces perfectamente, Señor, y aún nos dejas existir. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Padre Santo, te pido, Señor, que bendigas este tiempo. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra y nos ayudes y nos des un corazón enseñable, Señor. Ayúdanos, Señor, y bendice este tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a estar nuevamente en Oseas 2 del 1 al 13 y el título de esta enseñanza, de esta prédica, es la desilusión de los amantes. Y vamos a ver que el pueblo de Israel, a pesar de que conocía al único Dios verdadero, fue a buscar a sus amantes. Y obviamente cuando alguien tiene un amante, piensa que en su amante va a encontrar algo más o algo mejor. Y triste va a ser la desilusión de Israel, porque va a ver que los amantes en realidad tenían poco o nada que ofrecer. Pero también vamos a ver que esa es una realidad en cada una de nuestras vidas. Así que acompáñenme, por favor, a la prédica del día de hoy. Vamos a empezar con Oseas 2:1. Dice así la palabra del Señor: decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruhamá. La semana pasada estábamos hablando y estábamos exponiendo que Dios prometió algo, y lo que Dios prometió es reunir a su pueblo. ¿Recuerdan? Dios hizo esa promesa: voy a reunir a mi pueblo. Y eso es principalmente lo que se habló la semana pasada. La promesa de Dios para reunir a su pueblo. Entonces dice, y debería terminar en esta parte, ¿no? Y dice: decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruhamá. Si a mí significaba no son mi pueblo, ahora a mí a secas debería significar pueblo mío. Y recuerdan que la vez pasada hablamos sobre no Ruhamá, que significaba no compadecidas. Ahora la palabra de Dios dice lo contrario. Digan a sus hermanas que son compadecidas. Entonces, el capítulo 2, versículo 1, básicamente está redundando en lo que expusimos la semana pasada. Dios ha prometido que va a reunir a su pueblo. En un momento determinado va a decir: ustedes no son mi pueblo, yo no soy, ustedes son no compadecidas, pero después Dios promete una restauración, ¿sí? Dios promete una restauración. Ahora vamos a pasar al versículo número 2, y por favor voy a suplicarles que me apoyen con vuestra vista en vuestras Biblias, porque es muy necesario para poder entenderlo mejor. En el versículo 2 dice lo siguiente: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer. Son palabras un poco ahora más agrias en realidad, ¿no? Es un tono acre el que estamos viendo ahora. ¿Por qué se los digo? Porque hace un momento la semana pasada hemos visto en la Biblia que Dios ha prometido reunir a su pueblo, ¿sí? Los va a reunir nuevamente en el futuro. Pero ahora en el versículo 2 dice: contended con vuestra madre, porque ella ya no es mi mujer. Básicamente se está divorciando de su mamá. Parece una contradicción, ¿no? Porque primero Dios está diciendo: bueno, los voy a reunir, y ahora parece que se está molestando nuevamente. Me voy a divorciar de ustedes, me voy a divorciar de su madre. Lo que pasa, queridos hermanos, es que olvidamos, la promesa de Dios es que va a reunir a su pueblo en el futuro, claro que sí. Pero la realidad es que ese momento, en ese instante en el que le está hablando, lamentablemente el pueblo sigue profundamente rebelde. Esa es la realidad. Nuevamente, Dios dice: los voy a reunir, pero vamos a hablar cómo estamos ahorita. Y ahorita no estamos muy bien. No estamos bien.
estamos mal y estamos tan mal que me voy a divorciar de ti, esposa. Eso es lo que está diciendo ahora. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando un esposo se divorcia de su esposa, y más aún teniendo hijos, hay la gran posibilidad de que los hijos se resientan, ¿no? Se resientan con el papá. ¿Por qué? Porque el papá está dejando a su esposa y en un sentido los está dejando al abandono. Eso puede crear en los hijos un resentimiento hacia su papá. Esa es la realidad. Y lo natural en los hijos puede ser eso. Papá, estás abandonando a nuestra mamá. Nos estás abandonando a nosotros. El sentimiento de los hijos hacia el padre puede ser de molestia, de rencor. Pero miren cómo contesta acá la palabra, el papá, en el versículo 2. Contended con vuestra madre. Contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de sus pechos. Lo que el Padre o lo que Dios está queriendo decir acá es algo sencillo pero profundo. Ustedes, hijos, están molestos conmigo, pero yo quiero dejarles algo en claro. Yo no estoy dejando a su madre porque no me parezca simpática. Yo no estoy dejando a su madre porque me dio un arrebato de cólera y quiero buscar otras mujeres. Yo estoy dejando a vuestra madre porque ella se ha prostituido y me ha engañado. ¿Quieren molestarse por esta separación? Contiendan con vuestra madre. Contended con vuestra madre. Contended. Nuevamente, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Y nuevamente dice acá, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de sus pechos. Lo interesante acá es esta parte, dice que aparte sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de sus pechos. Eso da a entender que la esposa en ese momento se veía y se vestía como una prostituta. Y quisiera que vean acá el punto. Muchas veces cuando alguien busca un amante, lo hace por lujuria, por el placer del momento. Ve, conoce a otra persona, cae en tentación y por el tema y por la lujuria de su corazón se entrega a ello. ¿Ok? El caso de la esposa, en realidad, vamos a ver que ella no lo hizo solamente por adulterio, lo hizo por un interés económico. Y eso lo agrava en dos maneras. Uno, normalmente cuando alguien va a ver a su amante, ¿lo hace a escondidas o lo hace abiertamente? Estoy yendo donde mi amante. Lo hace a escondidas, ¿no es cierto? Pero el descaro de la esposa había llegado a tal punto en el que ya no lo hacía a escondidas, lo hacía abiertamente y no se prostituía a escondidas. La veías y aún su vestimenta era de una prostituta. Y en ese punto el esposo dice, hasta aquí. Hasta aquí. Entonces Dios quiere dar a entender eso a sus hijos. Ok, me voy a separar de vuestra mamá. Y no contiendan conmigo, contiendan con ella. Que se quite sus prostituciones, dice aquí en el versículo número 3. Entonces, versículo número 2, perdón. Versículo número 3 dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Vean que esta parte inicia diciendo, el versículo 3 dice, no sea que. Lo que da a entender que todavía hay una luz de esperanza, una gota de paciencia que tiene el esposo hacia su esposa. Porque ahí todavía está dando una advertencia, que se quite esas cosas ahora mismo su madre. No sea que finalmente yo la despoje y la desnude y la ponga como el día en que nació. La haga como un desierto. Es interesante porque la advertencia que está dando el esposo acá es que finalmente va a despojar completamente a su esposa. Y lo interesante acá es que dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto. ¿A qué hacía alusión a esto? Nosotros tenemos un dicho muy conocido que dice, la vaca se olvidó de que fue ternera. Y es exactamente lo que había pasado con el pueblo de Israel. Ese momento era un pueblo inmensamente próspero, pero había olvidado de dónde Dios lo había sacado. ¿Israel siempre fue próspero? ¿Siempre había sido tan grande? No. Dios los había sacado de Egipto.
Pero lamentablemente el corazón de Israel se había envanecido. Y lamentablemente más aún, cuando vienen los tiempos buenos para nosotros, esa es nuestra tendencia. Nos olvidamos de dónde nos ha sacado Dios. Muchos de nosotros estamos pasando momentos difíciles ahora, pero yo estoy seguro que Dios va a obrar y los va a sacar de ese momento y van a venir mejores tiempos. ¿Saben qué me entristece de todo eso? Que muchas veces nosotros vamos a olvidar de dónde nos ha sacado Dios y vamos a continuar nuestras vidas como si nada hubiese pasado, en lugar de darle gloria a Dios. Pasa mucho con nosotros. Y aquí en este versículo, Dios está recordando a su pueblo: acuérdense de dónde los he sacado. Y está haciendo alusión nuevamente a que ellos fueron liberados del desierto. Continuamos, versículo número 4. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Bueno, para que entendamos un poco mejor el paralelismo, tenemos un esposo y el esposo vendría a ser Dios. Tenemos una esposa, la esposa viene a representar el pueblo, y los hijos serían las personas en particular de ese pueblo. Entonces lo que está queriendo decir es lo siguiente: yo no voy a tener misericordia del pueblo en general como nación, pero tampoco voy a tener misericordia de las personas, porque finalmente tienen la misma mentalidad que su madre. Eso es lo que está queriendo decir. No tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, versículo 5. La que los dio a luz se deshonró. Y nuevamente, en todos estos versículos, particularmente del 1 al 7, Dios va a dejar en claro algo. Todo esto que van a leer del versículo 1 al 7, Dios quiere dejar algo en claro. Me voy a divorciar de vuestra madre. Pero quiero dejar algo en claro. No es por mí, es por su madre, por el pecado de ella. Versículo número 5. Porque su madre se prostituyó, la que se dio a luz, la que los dio a luz se deshonró porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan pan y agua, que me dan mi pan y mi agua, y mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ahora veamos la lógica de su madre. Su madre se prostituyó y dijo: iré tras mis amantes. Por favor, no pasen por alto esta parte. Porque dijo, estamos en el versículo número 5, porque dijo: iré tras mis amantes. ¿Qué es lo grave acá, queridos hermanos? Cuando la Biblia nos indica que la madre dijo: iré tras mis amantes, esta partecita, porque dijo, no sé, en otras versiones, no recuerdo cómo está, pero es la misma idea, porque dijo. Porque dijo. ¿A qué se refiere esta parte porque dijo? Significa que la mujer deliberadamente tomó la resolución de engañar a su esposo. Para llegar al punto de engañar a su esposo, esta mujer no fue de manera, este engaño y esta traición no fue de manera casual o accidental, no sé si por así decirlo. Ella tomó la resolución: iré tras mis amantes. No fue que ella estaba ahí tranquila, vino el amante, la sedujo y se la llevó. No, acá la Biblia dice que la esposa dijo: iré tras mis amantes. Es importante ese dijo porque ahí muestra que la esposa tomó la resolución, tomó la decisión, fue deliberada en buscar a sus amantes. Y lo que está queriendo decir al pueblo es exactamente lo mismo. Ustedes que están adorando a esos ídolos, ustedes que están adorando a esos Baales de Israel, no es que los están adorando de casualidad. Ustedes han tomado la resolución de ir tras ellos. Ahora, en el ejemplo de acá, ¿por qué esta mujer iba detrás de sus amantes? Y hemos dejado en claro que no solamente era por un deseo lujurioso, sino por una motivación económica, digamos. Miren la lógica de acá de la esposa. Dice: iré tras mis amantes que me dan ¿qué cosa? Mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Eso es lo que dice la esposa. Eso es lo que dice la esposa. ¿Y qué quería decir eso para el pueblo de Israel?
quiso decir una cosa muy importante. Dios había salvado a Israel, Dios había dejado bien en claro que Él era el único Dios verdadero. Los salvó, los llevó a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, ¿de qué vivían? Si podemos recordar. Ellos vivían de la agricultura, ¿no es cierto? Ahora, ellos tenían que vivir de la agricultura, pero ellos vieron que los pueblos vecinos también obviamente vivían de la agricultura, pero sus pueblos vecinos no adoraban a Dios, al único Dios verdadero, Jehová. Ellos tenían sus propios dioses, ¿no es cierto? Tenían los Baales. Los pueblos que estaban por ahí tenían otros dioses, otros rituales. Pero Israel dijo, oye, pero mira cómo le va bien. O sea, le está yendo económicamente bien, tiene sus sembríos, mira cómo crecen. ¡Wow! Y ahí empezó y entró la idea, ¿y por qué nosotros también, por si acaso, no adoramos esos dioses? Por si acaso, ¿no? Porque mire, les está cumpliendo. Y el error acá fue pensar lo siguiente, la lógica de Israel fue la siguiente, yo no voy a dejar de adorar a Jehová por si acaso. Yo creo en Jehová, en Dios. Pero por si acaso, para asegurarme, también voy a adorar al otro Dios, a los otros dioses. Y eso se llama, ¿qué se llama cuando tú juntas lo que dice Dios con otro tipo de religiones? Sincretismo. Sincretismo. Y ahí vemos unos indicios de sincretismo, que es más, yo creo que es más venenoso que ser ateo, porque el sincretismo te da la tranquilidad de pensar, estoy adorando a Dios, pero también por si acaso voy a adorar a otros dioses. Y esa fue la trampa en la que cayó Israel. Lo interesante de los Baales eran dioses especialistas en la agricultura. Si tú ves los rituales que hacían ellos, los rituales consistían, parte de esos rituales eran rituales que en apariencia eran insignificantes. Hacían representaciones de la tierra, de la época de sembrío, de la época de cosecha, etc. Pero también parte de esos rituales eran rituales donde utilizaban prostitutas religiosas. Entonces, habían prostitutas religiosas, tú ibas, tenías relaciones con las prostitutas y mágicamente eso te aseguraba que tu cosecha iba a ser abundante. Así era la creencia de ellos, de los dioses de los Baales. Pero obviamente Dios decía una cosa muy distinta. Lamentablemente, Israel cayó en eso. Vio a Dios, a su único Dios verdadero, como un Dios general, pero dio a los Baales como un doctor especialista. No sé si me dejo entender. Tú tienes dos doctores, uno que es doctor médico general y tú tienes un médico especialista. ¿En quién confías más? ¿En el médico general o en el médico especialista? Un especialista, ¿no es cierto? Ahora, si tú tienes al médico general, no vas a despreciarlo, pero vas a preferir al especialista, porque conoce más. Esa fue la lógica en realidad de Israel. Ellos pensaban que estaban bien con eso. Vamos a seguir adorando a Dios, vamos a seguir cumpliendo con los mandamientos de Dios, entre comillas, pero también vamos a adorar a los otros dioses, porque ellos nos van a dar nuestro aceite, nuestra bebida y nuestra agua. Versículo 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y los cercaré con seto y no hallará sus caminos. Acá está diciendo algo sencillo. La esposa, a pesar de recibir la advertencia de su esposo, de no prostituirse, de arrepentirse, ella sigue testaruda, quiere ir para sus amantes. Entonces, Dios, para detener la insensatez de esa esposa, va a hacer que tenga dificultades, tenga carencias, para que no siga en ese camino. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Pero miren lo interesante del versículo número 7. Seguirá a sus amantes. Vean que esa esposa es obstinada. A pesar que Dios le advierte, le dice y hace todo lo posible para que su esposa no vaya tras sus amantes. En el versículo 7 dice, seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Porque mejor me iba entonces que ahora. El esposo
Dios iba a permitir que su pueblo busque y se decepcione de sus amantes, de los ídolos, para que finalmente diga, creo que voy a volver a mi esposo. Pero miren acá la motivación. ¿Por qué iba la mujer a volver hacia su esposo? ¿Qué dice acá en el versículo número 7? Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Noten que no está diciendo, fallé a mi marido. Mi marido me ha demostrado tanto que me ama y voy a volver porque yo en el fondo lo amo. No dice eso. La esposa, ¿qué dice acá? Voy a volver a mi primer marido porque me iba mejor entonces que ahora. Noten que aún la motivación no es la correcta. Y esa parte, porque mejor me iba entonces que ahora, también nos recuerda al hijo pródigo. No sé si recuerdan la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, él despilfarra todo lo que le dio el padre, su papá, ¿no es cierto? Pero al final, después de despilfarrar, estaba con los chanchos, comiendo con los cerdos, ¿no es cierto? Y ahí es donde el hijo pródigo dice, voy a volver a casa de mi padre. Y utiliza interesantemente la misma frase, porque mejor me iba entonces que ahora. Pero noten también que en la parábola del hijo pródigo, el padre, ¿cómo lo recibe? Se te acabó la plata, recién vuelves, por mi plata. No. Lo interesante de la parábola del hijo pródigo es que el padre lo espera con una alegría inmensa. Con una alegría inmensa. Mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Y eso nos muestra, uno, la insensatez de nosotros, pero también nos muestra la grandeza de Dios. La grandeza de nuestro Señor. Pero regresemos por favor al libro de Oseas. Eso es lo que dijo la esposa. Entonces volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y todo esto parte de un punto principal. Ese era el primer punto que yo quería explicar y les pido disculpas, no se los dije. Dios iba a dejar a su pueblo por causa de sus pecados. Ese era el primer punto que quería indicar acá. Vamos a pasar al segundo punto, y mi segundo punto es explicar lo siguiente. El pecado te vuelve estúpido. El pecado te vuelve estúpido. Y vamos a ir por favor al versículo número 8. Versículo número 8. Pues ella no sabía que era yo que le daba el trigo, el vino nuevo, el aceite, y le prodigaba plata y el oro que ellos usaban para dar a Baal. Esa es la parte principal de la prédica del día de hoy, porque nos muestra algo importante sobre la naturaleza de la esposa, sobre la naturaleza del pueblo, pero también sobre nuestra naturaleza. Dice, ella no sabía que era yo que le daba el trigo. La esposa se iba con sus amantes porque pensaba que los amantes le daban ¿qué? Mi pan, mi agua, mi lino, mi aceite, mi bebida. Y en el versículo 8 nos dice, ella no sabía que era yo, no eran los amantes. Nunca fueron tus amantes quienes te daban lo que tú tanto te alegrabas. Siempre fui yo, tu Dios, tu esposo. Pero ella no lo sabía. Y ella lo que nos llama la atención acá, pues ella no lo sabía. ¿Por qué es importante esto? El pueblo de Israel fue enseñado por palabra y por hecho que solo Dios es proveedor de todas las cosas. El pueblo de Israel fue enseñado por años que existía un único Dios verdadero, que Él era el único proveedor de todas las cosas, que Él era inmensamente poderoso. Nuevamente, el pueblo de Israel no solamente fue enseñado por las palabras, de hecho, a ellos les constaba el poder de Dios. A ellos les constaba el poder de Dios. Yo quiero que vean la gravedad de esto. Si tú vas a un pueblo de los gentiles que no conocían a Dios, que tenían sus propios dioses, sus papás les enseñaban a adorar a los Baales, yo entiendo que el enemigo los puede engañar a ellos, ¿no? Porque ellos, digamos, no conocían a Dios como lo conocía Israel. No sé si me dejo entender. Yo entiendo que el enemigo los engañe a ellos, pero los engañados fueron precisamente el pueblo de Israel. Me voy a explicar bien. ¿Alguna vez les ha pasado que están yendo en la calle, caminando, y se encuentran con una persona y les saluda, pero no se acuerdan quién es esa persona? ¿Les ha pasado? Ese momento incómodo, ¿no? Oh, ¿qué tal? Buenos días. Y uno no sabe qué cara poner, ¿no? Y es en un momento incómodo, es como, ¿qué tal, no?
¿no? Y luego haces memoria y todo un caso. Bueno, al César lo del César, en mi experiencia, mi esposita tiene una memoria más brillante que la mía, ¿no? Entonces, oye, ¿quién era? Y, esa, que ese día que nos vimos y estaba vestida de tal color y a tal hora. Ahí me cuesta. Pero bueno, ¿por qué no recordamos a ese tipo de personas? ¿Por qué? Porque normalmente son personas que hemos visto de años, ¿no es cierto? Personas que nos hemos hablado una vez a las 500 y claro, la vez de años ni te acuerdas de su nombre, ¿no es cierto? De su apodo te acuerdas en el mejor de los casos y es un momento incómodo, ¿no es cierto? Es normal que ves a una persona de tiempo y no la reconozcas, ¿no es cierto? Es normal. Pero miren la gravedad. ¿Qué pasa si yo estoy caminando por la calle y me encuentro con mi esposa y no la reconozco? Hay una diferencia, ¿no? Imagínense que mi esposa me saluda y yo le diga, oye, ¿cómo te llamabas? Los que están casados, ustedes saben que eso es sentencia de muerte, ¿no es cierto? Es ilógico. ¿Pero por qué es ilógico? ¿Por qué sería ilógico? ¿Por qué en el mejor de los casos se usa para un chiste? ¿Por qué? ¿Por qué sería ilógico que no la reconozca a mi esposita? Porque es mi esposa. Porque es alguien con quien debería estar familiarizado, obviamente, ¿no es cierto? Y aquí está la gravedad en el versículo número 8. Ella no sabía que era yo. Y noten que acá en realidad el tono en realidad es sarcástico. No, acá en la Biblia no está diciendo ella iba detrás de sus amantes y yo sin que ella se dé cuenta yo le proveía. No dice eso la Biblia. Acá dice que ella debió haberlo sabido porque era su esposo. Porque el pueblo de Dios debió haber conocido desde el inicio de que el único que provee, ¿quién es? Dios. Y lo indignante es que no lo había reconocido. ¿Y por qué? Y ahí va mi punto. El pecado finalmente te vuelve estúpido. Una vez que tú te entregas a tu pecado, y estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de los gentiles. Una vez que tú te entregas a tu pecado, empiezas a hacer estupideces. ¿Por qué estoy usando esa palabra tan fuerte? Porque una cosa es que te equivoques, hagas algo que no sabías que estaba mal, lo cometes y te equivocaste. Pero la estupidez es, tú sabes que algo está mal, la Biblia lo dice, tú intelectualmente dices que está mal, pero finalmente lo terminas haciendo. Eso se llama estupidez. Y finalmente el pecado nos vuelve estúpidos porque una vez que nos entregamos a un pecado, aunque intelectualmente entendamos que está mal, vamos a caer en la estupidez de cometerlo, aún entendiéndolo. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Era su esposo. Dios era su esposo. Dios era su proveedor. Pero ellos se habían decidido entregarse a sus amantes. Y habían llegado a endurecer tanto su corazón que llegaron al punto de decir, todas esas cosas buenas que me están pasando es gracias a los rituales que estoy haciéndoles a esos dioses. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Pero la misma estupidez en lo que caemos muchos de nosotros. Porque cada bendición, cada cosa buena que nos está ocurriendo, es nuestro Dios quien nos los está dando. Pero nosotros pensamos que es cualquier cosa menos Dios. Y ese fue el error grave de Israel. Y ese sigue siendo el error grave con nosotros. Ella no sabía. Ese es el tono irónico. Por supuesto que ella sabía. Pero ella endureció tanto su corazón que finalmente no vio quién realmente la estaba amando. Entonces, cuando tú confías en algo que no sea Dios, más que en Dios, eso se llama idolatría, ¿correcto? Eso se llama idolatría. Y los idólatras tienen un doble pecado por lo siguiente. Uno, los idólatras niegan que el favor sea de Dios, en primer lugar. Y lo peor es que atribuyen el favor a alguien que no le corresponde. Miren el versículo número 8. Ella no sabía que era yo que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba plata y oro, que ellos usaban ¿para qué, finalmente? Para Baal. Dios los bendecía y ellos ni siquiera le daban la gracia a Dios, le daban gracias a los ídolos.
y usaban todas esas bendiciones para los ídolos. Ese fue el gran pecado de Israel. Y eso es lo que está queriendo demostrar la palabra de Dios. Eso es lo que está queriendo demostrar Dios en este momento. Y acá viene la idea clave de toda mi enseñanza, de toda la prédica. Los idólatras, escúchenme bien por favor, los idólatras no ven a Dios como el único proveedor de todas las cosas, sino que piensan que su trabajo estaría perdido si solamente adoran al único Dios verdadero. Los idólatras no ven a Dios como el único proveedor. Noten acá que estoy diciendo el único. Porque para muchos de nosotros Dios es un proveedor más. Pero por si acaso yo también tengo otras cosas para asegurarme, por si acaso. Y ese es el gran error de un corazón idólatra. Los idólatras no ven a Dios como su único proveedor. Y quiero hacer una pausa acá. ¿Tú ves a Dios como tu único proveedor? ¿Como tu único proveedor? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Porque la realidad es que muchos de nosotros no vemos a Dios como nuestro único proveedor. Y muchos de nosotros, discúlpenme que lo diga así, estamos dispuestos a vendernos. Así como la esposa de Oseas. Bueno, la esposa de Oseas vendió su cuerpo. Y ustedes dirán, no, yo no vendería mi cuerpo. Yo no me prostituiría. De repente, físicamente no. Pero muchos de nosotros nos prostituimos espiritualmente. Estamos dispuestos a vender, tal vez no nuestro cuerpo, pero sí nuestras convicciones más profundas. La palabra de Dios dice, no dejen de congregarse. Pero bueno, puedo sacrificar eso porque hay cosas más importantes. La palabra de Dios dice, no robarás. Bueno, dice, no robarás, pero ¿qué voy a hacer? Me están obligando en el trabajo y además necesito. Esa gran palabra, ¿no? Necesito. La palabra de Dios dice, no codiciarás. Pero muchos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros estamos dispuestos a no hacerlo. Por nuestras conveniencias. Y eso me lleva al tercer y último punto. La constancia en el pecado hace que Dios nos quite sus bendiciones. Y vamos por favor al versículo número 9. Estamos en Oseas 2. En el versículo número 9 dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. Noten aquí por favor que el versículo número 9 empieza con la palabra por tanto. Y cada vez que nosotros encontremos en la Biblia estas palabritas, por tanto, tenemos que prestarle especial atención. Porque cuando encontramos esa palabrita, por tanto, eso nos da a entender que Dios ha expuesto en su palabra algo y finalmente está diciendo, por lo tanto, esto va a pasar. Entonces tenemos que prestar atención a ese por tanto. Y antes de ese por tanto, lo que hemos explicado hace rato es esto. Dada la obstinación de su esposa, ahora va a haber consecuencias. Va a haber un por tanto. Versículo 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. ¿Cuál es la advertencia que hace aquí el esposo a su esposa? Voy a quitarte todo y ahora voy a descubrir tu locura. Noten que Dios muestra algo interesante. Es como, permítame, creo que acá muestra no. Este es el pueblo de Dios, ¿correcto? Y Dios los está protegiendo. Dios los está protegiendo. Dios los está cuidando. Dios los está guardando. Dios los está ministrando. Dios los está guiando. Pero el pueblo es insensato. Entonces Dios hace lo siguiente. Los voy a descubrir. Y cuando Dios retira su mano, retira su protección, retira su cuidado, retira todo. ¿Y qué queda? La miseria y desnudez del pueblo. Y eso es lo que está a punto de ocurrir. Y acá en la palabra nos dice, ahora yo descubriré su locura
Dios los estaba protegiendo, pero ahora Dios iba a demostrar quién era el pueblo sin Dios. Voy a descubrir su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Y ustedes ven que ahora queda un pueblo desnudo y desamparado. Versículo número 11. Haré cesar su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Ok, el Señor está diciendo, listo, suficiente, ahora les voy a quitar mi bendición. Una de las cosas que Dios está quitando es lo siguiente: su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Acá dice en el versículo 11. Porque el pueblo de Israel adoraba a Dios a través de ciertas festividades. Por ejemplo, a través de la Pascua y el Tabernáculo, que eran las festividades anuales, a través de los días de reposo, que eran los días semanales. Pero Dios está diciendo, voy a cortar todo eso. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba feliz haciendo lo siguiente: adoraba a Dios de manera formal, pero luego se iba con la mayor de las tranquilidades a ver a sus amantes. Y el pueblo, aun cuando adoraba acá a Dios, sentía un gozo. Pero noten que ese era un gozo vacío para Dios. Porque a Dios no le importa esa religión vacía nuevamente. No le importa solamente las formas. A través del profeta Oseas está diciendo que iba a poner fin a todas estas celebraciones porque Israel había sido infiel y había adorado a otros dioses en lugar de serle fiel a él. Dios iba a cortar cualquier cosa relacionada a la adoración externa. Y Dios iba a arrancar aquella forma vacía de religión en la que se deleitaban con necedad. Lo iba a arrancar. Pero no solamente a nivel espiritual, también el castigo iba a ser a nivel material, como lo ven en el versículo número 12. Versículo número 12, por favor, en vuestras Biblias. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Entonces el Señor dice que les va a quitar aún lo material, y por cierto está recordándoles, todo eso que te doy es lo que tú pensabas que era mi salario, y el salario de mis amantes. Ok, te lo voy a quitar. Y el versículo número 13, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos, que son aretes, y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Entonces, hermanos, estamos viendo que el castigo de Dios no solamente iba a ser justo. Vuelvo al punto, contended con vuestra madre, no es por mí, es por el pecado de ella. El castigo de Dios no solamente iba a ser justo, sino también necesario. Porque cuando nosotros perseveramos, Dios dice que perseveremos en algo. ¿En qué dice que perseveremos? En la fe. En la fe en Jesucristo, por cierto. Pero muchos de nosotros, en lugar de perseverar en la fe, perseveramos en nuestros pecados. Pecamos, pecamos, pecamos y seguimos pecando. Y Dios no va a permitir eso. Dios va a cortar, una vez que nosotros perseveramos en nuestro pecado, va a haber consecuencias, porque Dios nos ama. Quiero recordarles eso también. Entonces, yo quiero recordarles un par de ideas. Los idólatras no ven a Dios como el único proveedor de todas las cosas. Y ese es el gran problema con muchos de nosotros. Pensamos que no solamente Dios nos provee, sino muchas otras cosas más. Y ese es el gran error que cometemos el día de hoy. Y tenemos que recordar, Dios es nuestro único proveedor. Dios es nuestro único protector. Pero tenemos que mostrarlo en la práctica. Un pequeño mensaje para los creyentes. Necesitamos matar el pecado todos los días, hermanos. Por favor, vayamos a Romanos 8, del 8 al 10. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando ya lo encuentren. Romanos 8, del 8 al 10. Amén, amén. Por favor, ayúdenme. Perfecto.
Dice así la palabra del Señor en Romanos 8, del 8 al 10. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Versículo 10. Pero si Cristo vive en ustedes, noten esta frasecita, esta palabrita, si Cristo vive en ustedes. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a matar el pecado todos los días de nuestra vida. Hay un engaño acá. Cuando viene el pecado a nosotros, el engaño es que nosotros pensamos que podemos controlarlo. Que nosotros podemos manejarlo. Pero el gran problema es que eso no solamente no sucede, sino que el pecado crece y finalmente te insensibiliza el corazón. Llegas a un punto de insensibilidad tan grande que vas a llegar a decir, oye, que vas a llegar a ver a Dios, pero no a reconocer a Dios. Esta mañana en la escuela dominical hicieron una pregunta muy interesante. Y la pregunta era, ¿por qué nosotros normalmente esperamos que Dios actúe de una forma sobrenatural? Esa fue la pregunta, ¿no? Los que están en la escuela dominical. Esa era la pregunta. ¿Por qué nosotros esperamos que Dios actúe de una forma sobrenatural? Y justo estábamos hablando con el pastor Joe. La realidad es que nosotros esperamos ver a Dios de manera sobrenatural, pero no lo vemos en la vida diaria, en el día a día. Y hay ese mal entendimiento de Dios. Pensamos que Dios solamente se manifiesta cuando pasa algo milagroso en nuestra vida. Oh, Dios. Pero cuando podemos comer cada día, cuando el pan de cada día nos falta en nuestra mesa, ¿vemos a Dios? Cuando tenemos un día más por su gracia, estando saludables, pudiendo respirar, caminar, ¿ahí vemos a Dios? Muchos de nosotros no. Muchos de nosotros eso es una cosa aparte, pero lo de Dios es algo que necesariamente tiene que ser sobrenatural. Y es parte del corazón de dividir, de pensar que Dios es una cosa y la vida que nosotros vivimos saliendo de esta iglesia es otra. Quisiera citar a Thomas Watson. Era un puritano y dijo lo siguiente: el peor de los males que los creyentes experimenten en esta vida es todo el infierno que ellos llegarán a conocer. El peor de los males que los creyentes experimenten en esta vida es todo el infierno que ellos llegarán a conocer. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros vamos a pasar por cosas difíciles, complicadas. Pero para el creyente, pase lo que pase, sufra, lo que sea, lo más grave, imagínense, hermanos, lo peor. La Biblia dice que todo eso que sufra el cristiano, el creyente, va a ser todo el, entre comillas, infierno que le va a tocar vivir. Porque una vez que muera, ¿qué sigue? El cielo, la gloria, estar junto con su Padre. Pero de eso también podemos inferir lo siguiente: la mayor de las glorias que esté viviendo un incrédulo es todo el cielo que él va a poder experimentar. Cielo entre comillas. Porque imagínense lo mejor que puede pasar una persona no creyente. No sé, lo mejor. Cada uno tiene su estándar de qué es lo mejor. No sé, una carrera soñada, tener la casa de sus sueños, no sé, cada uno tiene sus cosas. Imagínate que lo logras y no crees en Dios. Podemos inferir esto, que sea lo mejor que puedas tú experimentar en esta vida y no crees en Jesucristo, eso es todo lo que vas a experimentar de bueno. Porque una vez que mueras, sigue la condenación eterna. Sigue la condenación eterna. Entonces, hermanos, este es un llamado y un recordatorio. Todos hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, o la mayoría. Hemos estado a punto de morir, a punto de tener un accidente, de repente. Y nosotros a veces olvidamos que siempre fue Dios.
Siempre fue la mano de Dios, cuidándonos, protegiéndonos, y nos olvidamos. Y mi oración es que recordemos que todas las cosas y todas las bendiciones que vemos en nuestras vidas vienen solamente de Dios. No vienen de nuestra buena suerte, no vienen del horóscopo. Y voy a decir algo que de pronto va a ofender a algunas personas. No viene de nuestros seres queridos que ya han partido. Algunos piensan que nuestros seres queridos que se han ido nos están cuidando como si fueran ángeles, ¿no? Algo así, esa es la idea. El problema con ese pensamiento es que le quita la gloria a Dios. Y olvidamos que el único que nos protege siempre es y será nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Acá en los versículos que hemos expuesto, hemos visto que Dios va a castigar a su pueblo, pero lo va a castigar no solamente para ponerlos en momentos difíciles porque sí. Dios está poniendo a su pueblo en este momento para que finalmente lo busque. Para que finalmente lo busque. Y nosotros tenemos que recordar eso. La disciplina de Dios, cuando Dios permite que algunas cosas salgan mal en nuestra vida, siempre es para que finalmente lo busquemos a Él. Siempre es para que lo busquemos a Él. Y finalmente también quisiera decirles que una de las peores cosas que hizo Israel era que no solamente no reconocían a Dios, sino que se lo daban a los ídolos. Y actualmente caemos en esa misma trampa. ¿Cuántas personas en esta sala adoran a Baal? Nadie, ¿no? Ninguno. Pero lo triste es que adoramos a otras cosas. Tenemos otros ídolos más sofisticados. El trabajo, el estudio, el placer. Tenemos nuestros amantes. Pero lo triste de todo esto, como ha anunciado el título, es que cuando logres estar en lo más alto de cualquiera de estas cosas, trabajo, estudio, placer, lo que quieras, te vas a llevar una inmensa desilusión. ¿Saben por qué estoy seguro? Porque había un dicho que decía, un millonario, ¿cuánto dinero más creen que necesita? Siempre dice, un poquito más, un poquito más. Y esa es la realidad, porque nada de lo que esté en este mundo va a terminar llenando el vacío de nuestro corazón. Y si nada en este mundo puede llenar el vacío de nuestro corazón, significa que nosotros hemos sido diseñados para ser llenados por algo más grande que este mundo. ¿Qué es quién? Que es Dios. Vengo del futuro y cada uno de ustedes tienen planes. Pero si olvidan a Dios y se enfocan en sus planes y lo logran, vengo del futuro. Lo único que van a encontrar es desilusión y desasosiego. Y hermanos, nosotros, yo y mi llamado el día de hoy es ese, que nosotros reconozcamos que nuestro único proveedor es Dios y que nos ayude a verlo. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Muchas gracias, Señor, por mostrarnos el día de hoy a través de tu palabra, que muchas veces no te vemos como nuestro único proveedor. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, ayúdanos a ser fieles a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que en los momentos difíciles no estemos dispuestos a vendernos por la necesidad, porque la necesidad nuestra tú la conoces, Señor. Y tu palabra dice que ni aun un cabello nuestro que caiga sale de tu buena voluntad. Señor, muchos de nosotros por acá estamos pasando por momentos complicados, por momentos de prueba, por momentos difíciles. Señor, yo te pido no que lo saques del problema, te pido que seas su paz en medio de ese problema, porque los problemas siempre van a estar, Señor. Hoy día termina un problema, mañana va a llegar otro. Pero nosotros pensamos que saliendo del problema particular que estamos en este momento, es lo último que queda. Señor, ayúdanos a dar la buena batalla de la fe. Señor, yo te pido que bendigas cada plan que tiene cada uno de mis hermanos. Pero Dios mío, muéstrales que ese plan tiene que estar alineado a tu buena voluntad. Ayúdales, Señor, a mostrarles que tú eres su único proveedor. Y que no lleguen mis hermanos al punto de
entregarse tanto al pecado que un momento se pueda decir de ellos no sabían que era yo el que les daba el trigo, el aceite y les prodigaba plata y oro. Señor, ayúdanos a siempre reconocer que eres tú quien nos va a cuidar y nos va a guardar hasta el final. Padre Santo, te pido por cada una de las personas que están aquí y aún las personas que nos vean a través del internet. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.